¿Qué tal? Buen día. Yo soy el Dr. Rogelio Soto, médico bariatra del Corporativo Criovida, y el día de hoy voy a presentarles el tema del SARS-CoV-2. Es importante que sepan que durante la transmisión estaremos contestando sus preguntas vía comentarios. Muy bien. ¿Qué es el COVID? Bueno, es la enfermedad por coronavirus. Es una enfermedad infecciosa provocada por el virus del SARS-CoV-2. ¿Qué es este virus? Pertenece a una familia de virus que causan enfermedades que van desde resfriados comunes hasta enfermedades respiratorias más graves. Circula entre los animales y humanos, normalmente. A veces los coronavirus que infectan a los animales pueden evolucionar, transmitirse a las personas y convertirse en una nueva cepa de coronavirus capaz de provocar enfermedades en los seres humanos. Es importante porque esta es una de las teorías de cómo se generó este virus. Normalmente se da en síndrome respiratorio agudo severo, en el SARS, en Asia en 2003. Esos son algunos de los antecedentes, igual que el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS-CoV, en Arabia Saudita en el 2012. Muy bien, es una familia de virus de ARN monocatenario y de cadena positiva envueltos que otorga esta morfología que es por lo que se le da este nombre, de esta corona que genera unas espículas. Es observada a nivel de la microscopía electrónica, donde las espículas le dan esta apariencia, que es por lo que se le da este tipo de nombre de coronavirus. Pertenece a la familia Coronaviridae, subfamilia Orthocoronaviridae, dentro del orden de los nidovirales. ¿Cuál es, a muy grandes rasgos, la fisiopatología de esta enfermedad? Bueno, son gotas de flush, que son como micropartículas de la saliva que excretan todas las personas por el simple hecho de estar hablando, platicando o respirando. Estas pueden llegar a infectar ojos, nariz y boca, que es uno de los medios por los cuales se contagia esta enfermedad. Por eso es que era tan insistente el esquema de salud que necesitábamos tener todo el tiempo cubrebocas o tapabocas. Una vez que esta gota de flush entra en las mucosas como tal, inicia la replicación viral en órganos con receptores AC2. Estos receptores están prácticamente en todos los órganos. Los más comunes: cerebro, pulmón, corazón, estómago, hígado y riñones. Una vez que pasa esta etapa, los receptores del SARS-CoV-2 se unen a una glucoproteína, que es una glucoproteína de nombre S. Esta glucoproteína S es una subunidad. ¿Qué quiere decir esto? Tiene subunidades como tal estos receptores y lo que genera un tropismo celular, que es como una afinidad que tiene por ese tipo de células que normalmente están en los órganos que antes mencionamos. Y en la subunidad S2 que hace una fusión a las membranas por la cual tiene estos receptores tan ligados. Una vez que genera esto, empieza a replicarse y hace ARN del genoma viral liberado en el citoplasma, lo que genera una reacción en cadena que al final termina dando como tal el complejo de replicación, por lo que estos pacientes obviamente disemina este virus en los pacientes. Es importante tener como esto esquematizado para tener en cuenta cómo se maneja la enfermedad. ¿Cuáles son algunos de los síntomas que presentan frecuentemente este tipo de pacientes? Fiebre, tos, cansancio, pérdida del gusto, del olfato. Al inicio, con las primeras cepas, esta era una de las características principales, la pérdida del gusto y del olfato. Dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores articulares, diarrea, erupción cutánea y los ojos rojos. Los síntomas que se consideran síntomas graves son la dificultad para respirar o disnea. En esta hay algunas situaciones en las cuales los pacientes podrían determinar que, aunque no tuvieran una dificultad como tal, podrían presentar coloración violácea, ya sea en labios o en las puntas de los dedos. La pérdida de la movilidad del habla o sensación de confusión y el dolor en el pecho, que son los datos de que esta enfermedad se puede considerar
con síntomas graves. ¿Cuáles son algunos de los tamizajes o pruebas que podemos realizar para poder determinar que un paciente tiene COVID? Las más comunes es la prueba de antígenos, que identifican proteínas virales como tal. Este tipo de proteínas se marcan en un cassette que normalmente se hace por medio de un hisopado a nivel de la nasofaringe, y una vez que se hace este hisopado, en prácticamente 15 a 30 minutos aproximadamente tenemos una respuesta. En cuanto a las pruebas de anticuerpos, estas hay una gran variedad, pero las más comunes detectan anticuerpos IgG e IgM. ¿Qué quiere decir esto? Que nos pueden determinar si la persona tenía o tiene la cantidad de anticuerpos en el momento o si ya había pasado por un proceso infeccioso, lo que nos puede generar un mejor diagnóstico para saber si el paciente tuvo ya la enfermedad o si en dado caso pudo llegar a tener contacto con alguna vacuna. Esta normalmente las respuestas nos la dan alrededor de 10 minutos. Normalmente esta se hace con una prueba de una gotita de sangre y es todo. Y el tamizaje que tiene una mayor sensibilidad, que quiere decir que puede detectar más fácil a una persona enferma, es la PCR o la prueba molecular. Estas detectan segmentos específicos de material genético del virus. Pero el problema es que este tamizaje o esta prueba tarda mucho tiempo en darnos un resultado. Es proceso en el cual pues, los pacientes obviamente podían llegar a tener alguna situación de seguir contagiando a más pacientes. Esta tarda alrededor de 12 a 48 horas aproximadamente. Y importante que este era el método diagnóstico que podíamos utilizar, aunque utilizábamos mucho las cuestiones clínicas durante estas enfermedades. ¿Cómo podemos clasificar si un paciente está grave o delicado o si tendríamos que trasladarlo? Cuando la enfermedad se presentaba como una enfermedad común, que era no grave, solamente el tratamiento se daba era más tratamiento para los síntomas de la enfermedad que alguna otra situación. Durante estos síntomas, prácticamente el paracetamol era el medicamento recomendado. No se recomendaba ningún otro tipo de medicamentos, mucho menos antibióticos, porque podían cambiar la evolución de la enfermedad realmente para mal y no siempre como los pacientes se creían. Los antibióticos están diseñados para las bacterias, no para los virus. La enfermedad grave se determinaba con una saturación menor a 90% en una oximetría. La frecuencia respiratoria mayor, que se denomina taquipnea. La frecuencia respiratoria elevada en niños y niñas también se consideraba una situación que era una situación grave. Y los signos de dificultad respiratoria, que eso es los pacientes empiezan a presentar, a pesar de que respiran normalmente, sienten que no entra la cantidad de oxígeno necesario que deberían de estar entrando. ¿Cuál es un paciente crítico? Un paciente que debería de estar hospitalizado. Es un paciente que requiere tratamiento de soporte vital. Esto se refiere a prácticamente pacientes que podrían llegar a estar entubados. Síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es como tal, como se presenta el SARS, y la septicemia o choque septicémico, que es una de las situaciones por las que normalmente los pacientes duraban más hospitalizados. Bueno, como es importante esta enfermedad y como no vamos a manejar tratamientos farmacológicos, porque el tratamiento farmacológico lo determina el médico tratante, es importante saber qué es lo que podríamos ofrecer dentro de la clínica. Hay algunas sustancias como los exosomas que tienen diferentes características que pueden ayudarnos a mejorar esta enfermedad. Dentro de ellos es las propiedades regenerativas de los exosomas, ayudan con las células troncales mesenquimales. Asimismo, se deben a un efecto parácrino que lo que hacen como tal son unas vesículas que pueden atravesar una barrera que se llama hematoencefálica, por lo que pueden llegar a puntos más distantes del cuerpo y eso puede ayudar a mejorar la enfermedad como tal. Poseen propiedades antiinflamatorias, hacen reprogramación inmunológica y activación de vías regenerativas.
por lo que este tipo de sustancias lo que hace es que inmunomodula la enfermedad, sobre todo en etapas agudas. Estos exosomas son liberados por las células hacia la matriz, como tal, como vesículas, como lo habíamos comentado. ¿Qué son? Son vesículas extracelulares de 30 a 150 nanómetros que tienen una estructura de membrana lipídica y está recubierta internamente pueden ser proteínas, ARN, microARN y otras sustancias, por lo que actualmente se utilizan solo como un coadyuvante, pero las tendencias nos hablan de que en lo sucesivo va a ser terapia farmacológica, porque estas vesículas van a poder trasladar medicamentos y otras sustancias que nos van a poder ayudar a que los pacientes mejoren durante sus enfermedades. ¿Quién lo produce? Bueno, una amplia variedad de tipos celulares lo producen. Yo, por mencionar algunos, solamente las neuronas, las células epiteliales y las células del sistema inmunológico, pero esto es un sistema por el cual las células tienen una intercomunicación cuando una célula está más distante de otra, por lo que producen estas vesículas con algunos mensajes para que las demás células tengan la información y puedan trabajar de la misma manera. Para hacer llegar las vesículas se empaquetan mensajeros en esas mismas vesículas que segregan al espacio extracelular, que es prácticamente como se ve en la imagen. Lo que hace es que al inicio forma la vesícula y atraviesa la barrera transmembranal. Una vez que ya está dentro del citosol, forma esta vesícula, pero normalmente pone algo de carga. Puede ser proteínas, puede ser algún mensaje que lo que va a hacer es que va a llegar a la siguiente célula y va a transmitir ese mensaje como tal. Al unir células viejas de un organismo más envejecido a células jóvenes de un cuerpo más joven, se puede ver que los exosomas presentes en las células madre jóvenes son los responsables de revitalizar aquellas células viejas, por lo que van a ayudar para que la replicación de las células que normalmente ya están más envejecidas puedan replicar de manera correcta sin que tengan ninguna mutación. Pueden desarrollarse para ser un portador natural de medicamentos específicos, como anteriormente lo comenté. Pueden proteger las sustancias cubiertas, que es una de las situaciones que normalmente se maneja dentro de este tipo de vesículas, y pueden dirigirse a células o tejidos específicos que están lejanos a la célula de origen o la célula que quiere mandar como tal ese mensaje. Apoyar a las células madre con exosomas externos puede tener un importante impacto positivo al liberar nuevos datos para respaldar el proceso de curación, por lo que son una parte fundamental dentro del tratamiento con células troncales mesenquimales, y más en este tipo de situaciones que los pacientes tienen una etapa aguda. Normalmente la vida media del exosoma es más reducida, pero eso nos puede ayudar para también tratar de atacar la etapa aguda de las enfermedades. Como tal, parte del tratamiento que se puede dar en un paciente con COVID, esto es algo muy general, pero algo de lo que nosotros podríamos proponer como tratamiento sería las células troncales mesenquimales, pueden ser de 1 a 3 millones por kilogramo de peso. Los exosomas inhalados. Nosotros tenemos una presentación de 150 billones, que es la que ya viene con un aplicador, que es importante que en caso de que pudieran utilizarla, este sería como la recomendación mayor. Y el omega. El omega se ha comprobado que tiene efectos antiinflamatorios a nivel celular, por lo que manejar esta terapia como tal puede inmunomodular la enfermedad y puede hacer que cambie la historia natural de la misma. Prácticamente con esto finalizaríamos. Es importante que sepan que el tratamiento farmacológico no debe dejarse. Los mismos médicos tratantes pueden dar la pauta, pero nosotros podemos ofrecer una opción de tratamiento. Los invitamos de todas maneras para que sigan al pendiente de nuestras pláticas todos los jueves, y pues cualquier duda estamos aquí a sus órdenes los próximos 10 minutos. Gracias.
En Criovida, somos el banco de células madres mesenquimales más grande de Latinoamérica y pioneros en el desarrollo de tratamientos con medicina regenerativa. Contamos con los más altos estándares de calidad y personal altamente capacitado. Somos un corporativo médico integral con las terapias y tratamientos más novedosos de la medicina moderna. Llevamos más de 17 años de experiencia brindando salud a personas de diferentes partes del mundo como lo son México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa. Actualmente contamos con más de 50 distribuciones y más de 900 profesionales de la salud colaborando con nosotros en todo México. Como parte de nuestro constante crecimiento, en Criovida hemos formado un comité científico conformado por los mejores investigadores internacionales con estudios en medicina regenerativa que en conjunto con el personal de Criovida participan en la mejora continua de los procesos de producción y preservación celular del banco de células troncales mesenquimales. Seguimos innovando estando siempre a la vanguardia para poder brindarte el mejor de los tratamientos a ti y a tu familia. Criovida, Banco de Células Madre. I'm here in Mazatlan. This is the second time I've been here, and I'm going to probably come back again in 6 months or a year and do it again because it's very affordable and it's life-changing. So the team of Criovida is excellent. They're very detail oriented. I mean, Kendall is wonderful. He picks me up at the airport, picks all us up at the airport, brings us here. It's been a really good experience. Criovida, excelente. My friend William McNamara, who will do an interview today, introduced me to Kendall and his lovely wife, and they brought us to the wonderful office. And we met all the great doctors here. We have nice food when we finish the treatment. Fresh fish, salsa, Mexican style. I love it. I had such good results a few months ago that I had to come back just to get more stem cells because it's really revolutionary. I mean, this is the new science of medicine. I have recommended it to many people, and it's going to get even busier here. And I'll be back for sure in another 3 or 4 months. People are intrigued by it, people are reading about it. It's very difficult to get in the States. There's places in the world where it's a lot more expensive. For Americans, this is it. This is what we're going to start doing. And it's going to give us another 10, 20, 30 years of good quality life. So my expectations have already been met because I've been here before, so I know what's coming and it's good. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tania Orozco, soy químico farmacobióloga y actualmente soy corresponsable del Banco de Células Troncales mesenquimales de Criovida. El día de hoy estoy aquí para contarles un poco de cómo Criovida está llevando salud a los diferentes lugares del mundo. A lo largo de los años, el corporativo Criovida ha desarrollado las mejores técnicas de obtención de células troncales mesenquimales obtenidas de diferentes tejidos adultos, tales como la placenta, el cordón umbilical, el tejido endometrial e inclusive el tejido adiposo. Cabe mencionar que todas esas técnicas son desarrolladas dentro de condiciones controladas. Nuestro laboratorio cuenta con las normas de GMP, de buenas prácticas de fabricación. Estas instalaciones nos permiten mantener las condiciones adecuadas para nuestros cultivos que se encuentran dentro de incubadoras con características de temperatura y porcentajes de CO2 que garantizan el crecimiento ideal de este tipo de cultivos. En Criovida nos preocupamos por tu seguridad. Es por ello que después de cada donación, estas células son estudiadas meticulosamente. En el año 2006, la Sociedad Internacional de Terapia Celular estableció algunos criterios mínimos necesarios para caracterizar una célula troncal como mesenquimal. Una célula troncal mesenquimal siempre debe expresar morfología fibroblastoide. Además, debe expresar antígenos como son CD73, CD90, CD105 y ausencia de antígenos hematopoyéticos.
Asimismo, estas células deben de tener la capacidad de diferenciarse in vitro, por lo menos a 3 linajes celulares. Por todo lo antes mencionado, es importante que sepan que todos los cultivos llegarán a sus manos con todos los estándares de calidad adecuados. ¿Tienes alergias a ciertos alimentos? Este video es para ti. Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Rogelio Soto, médico bariatra del corporativo Criovida, y el día de hoy te hablaré sobre las alergias alimentarias. Una alergia alimentaria es una reacción del sistema inmunitario que ocurre poco después de haber ingerido un determinado alimento. La exposición a estos alimentos puede generar una respuesta inmune aguda que puede ser leve, moderada o grave. Dentro de las enfermedades alimentarias más conocidas están la enfermedad celíaca, la intolerancia al gluten o a la proteína de la leche de vaca. Gran parte de las alergias e intolerancias, no solo alimentarias, son tratadas con células troncales mesenquimales, por lo que son una gran opción en tratamiento en pacientes que la medicina convencional no los ha beneficiado. ¿Deseas saber más sobre este tema? Acércate con nosotros y encuentra una opción para mejorar tu salud. ¿Sabías que en México 1 de cada 4 personas padecen de hipertensión y el 46% lo desconoce? Hola, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Ángel Martínez, médico del corporativo Criovida, y el día de hoy te hablaré sobre la hipertensión. La hipertensión arterial es el aumento de la presión de la sangre en las arterias debido a obesidad, sedentarismo, diabetes, consumo de tabaco, ingesta de alcohol en exceso, alimentación inadecuada, colesterol elevado, condición genética, uso de medicamentos de tipo esteroideo y anticonceptivos, entre otros. En etapas iniciales, las personas carecen de sintomatología, por ello, es tan alto el porcentaje de quienes desconocen que la padecen. Conforme avanza, los síntomas más comunes son el dolor de cabeza, zumbido en el oído, sensación de ver luces, náuseas, vómito, sangrado nasal recurrente e incluso palpitaciones. En fase aguda también puede provocar cansancio, confusión, ansiedad, dolor torácico y temblores musculares. Es predisponente de daño en riñones, corazón y cerebro, con el consecuente riesgo de insuficiencia e infarto cardíaco o cerebral, arritmias, fallo renal, anomalía arterial periférica, hemorragia cerebral por rompimiento de aneurismas, retinopatía hipertensiva, problemas de agudeza visual e incluso de fallecimiento. En Criovida queremos ofrecerte terapia complementaria basada en medicina regenerativa que contribuya a revertir el daño y complicaciones que esta patología puede generar en tu ser. Contamos con un grupo calificado de profesionales que te orientarán respecto a todos los factores de riesgo que acentúan la cronicidad de esta enfermedad, mejorando tu calidad de vida y evitando complicaciones que puedan poner en peligro tu vida. Contáctanos y estaremos encantados de ayudarte.